Hola activados y activadas, hoy analizaremos una nueva problemática que existe cuando anhelamos activar nuestros dones espirituales y tiene que ver con nuestra mentalidad. Entonces, mentalidad es el conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo de pensar, el modo de enjuiciar la realidad y de actuar de un individuo en la colectividad. Entonces, por eso es importante que nosotros revisemos cómo está nuestra mentalidad. Primera de Pedro 4:10 dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros vamos a ministrar a las demás personas con el don que tenemos, pero depende mucho de cómo yo enjuicio la realidad, es decir, mi mentalidad. Depende mucho de esas creencias y costumbres que tengo en mi modo o en mi forma particular de pensar, de tu trasfondo. Por ejemplo, si tú tienes una mentalidad espiritual, es decir, que tienes la mente de Cristo, entonces nos ocupamos del Espíritu y de la paz y de la vida que vienen con el Espíritu. Filipenses 2:5 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir es esa mentalidad de Cristo Jesús que nosotros debemos tener. Los pensamientos se originan en Cristo, los pensamientos y las impresiones son divinamente inspiradas en Cristo. Los pensamientos que son originados y ministrados de un espíritu redimido son controlados por el Espíritu Santo de Dios. Nuestros pensamientos son controlados con el Espíritu Santo de Dios y cuando nuestra manera de pensar es espiritual, vivimos de esta manera. Los principios del reino prevalecen sobre mis principios personales. Eso no lo puedes tú evitar. Primero debes pensar en cuáles son los fundamentos, los principios que rigen el reino de Dios, las costumbres, los elementos culturales del reino de Dios, antes que pensar que tus principios personales o familiares, culturales de tu nación son superiores a lo que Dios cree. Entonces los dones del Espíritu funcionan porque estoy ministrando con la mente de Cristo y no con mis principios personales, no con mi mente. Estoy haciéndolo con el sentir que hubo en Cristo Jesús para ministrar a las demás personas. También existe una mentalidad almática en la cual podemos estar moviéndonos. Y esta mentalidad almática es una combinación entre lo natural y lo espiritual, entre la imaginación que yo tengo para producir ideas automotivadas, pero no vienen del espíritu. Son automotivadas por una sensibilidad de mi alma, que es una intuición que puede ver con lo que yo soy o lo que yo pienso. Entonces, esto es una mente almática, también dotado por encima de lo normal con capacidades especiales que tu alma, porque está muy despierta, tú tienes. Pero con esta mente almática se trata que trata de controlarte y dirigirte mientras estás ministrando en el Espíritu. Entonces tú debes tener claro que tu alma debe estar controlada, tus emociones deben estar bajo el control de los pensamientos y de los principios del reino para poder ministrar a los demás. Tenemos conocimiento bíblico, pero sin la mente espiritual nada puede ocurrir. Entonces, cuando un pensamiento viene del alma, trata de manipular las cosas divinas para fines egoístas o usa o manipula a otros mediante la habilidad espiritual que tiene, y de eso debemos cuidarnos. También hay un ambiente natural y eso produce pensamientos normales que ni son buenos ni son malos, digámoslo que son neutros, porque una mente natural está entrenando, es hábil, eres educado, te da la capacidad para vivir y para funcionar. Es el centro del comando o el control del cuerpo humano, pero no tiene nada que ver con la mentalidad o el ámbito espiritual que Dios está buscando. También hay una mentalidad carnal, que Romanos 6, del 6 al 7 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte,
por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, Dios por lo que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los pensamientos que se originan en una mentalidad carnal son pensamientos y deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Piensa en esto. Cuando tu mente está en carnalidad, esos pensamientos son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces no vas a poder operar en los dones espirituales. Vuelvo a leerte lo que Romanos 8, 6, 7 dice. Porque el ocuparse de la carne es muerte, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los pensamientos que se derriban de esta mentalidad promueven las obras de la carne, promueven aquellas cosas que solamente en la carne pueden darse. Y la última mentalidad es la mentalidad reprobada. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 y 11 dice: y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esa es una mente reprobada. La mente reprobada rechaza abiertamente la verdad de Dios y permite que el engaño entre en sus corazones. La mente reprobada tiene una conciencia cauterizada, encallecida, endurecida. Ya no te importa lo que estás haciendo o el daño que haces a los demás con lo que haces con tu cuerpo, con tus palabras. Lo que usas a las personas ya no te interesa. Tu mente es reprobada. Y esta mente reprobada abandona y rechaza a Dios. Entonces, tú debes pensar con qué mentalidad es la que estás en este momento ministrando los dones del Espíritu Santo. Y si no es una mentalidad espiritual, es bueno que comiences a progresar hasta que tu mentalidad esté ligada con Cristo. Activado y activada, te ruego que revises muy detenidamente este audio y lo pongas en una consideración en tu vida. Gracias por estar con nosotros y te esperamos en el próximo programa.